Muy buenos días, compañeros y compañeras de la CONAF, de nuestro SINAPROF, de nuestro sindicato de profesionales. Bueno, y comenzamos acá el conversatorio con Hugo Gutiérrez, destacado político, ¿no es cierto? Y una persona también, un luchador social que ha estado también durante mucho tiempo en las causas de que este país tiene, pues en muchos aspectos. Y bueno, parte de eso queremos conversar el día de hoy con él. ¿Cómo está, don Hugo? Muy buen día. Buenos días a todos y todas. Es un honor, un placer en realidad tener este conversatorio con funcionarios de la CONAF. Cuéntanos, don Hugo, yo creo que quizá, bueno, vos, por supuesto vamos a ir intercambiando opiniones acá con la gente, pero sería bueno quizá poder tener su visión acerca de cómo está el sindicalismo hoy en día, ¿no? Yo creo que es importante. ¿Qué es ser un sindicalista en el siglo XXI? Bueno, el sindicalismo en el siglo XXI no es el mismo sindicalismo que en el siglo XX. Yo creo que efectivamente las condiciones son distintas. Creo que eventualmente tenemos una percepción distinta del trabajo. Eso de un sindicalismo en defensa del trabajo, de insertarse en esa contradicción capital-trabajo que era muy propia del sindicalismo del siglo XX y fin del siglo XXI, ya no es muy propia del actual sindicalismo. Creo que no siendo o no teniendo el deber del sindicalismo de hacer las transformaciones sociales, siempre se sabía insertar de manera bastante preclara y tenía muy clara esta contradicción que era muy propio de los tiempos de la política y de la ideología del siglo XX, que era una contradicción que recorría todo el sindicalismo, y es saberse ubicar en esta contradicción que para nosotros, para muchos, todavía sigue siendo fundamental, que es la contradicción capital-trabajo, y donde el sindicalismo tenía claridad que tenía que defender el trabajo y a los trabajadores. Y es así como en el siglo XX existió un movimiento obrero muy contundente que tenía como objetivo preclaro, básicamente a instancia del llamado padre del sindicalismo chileno, el movimiento obrero, que es Luis Emilio Recabarren, que era forzar a la institucionalidad a hacerse cargo de los problemas de la clase, los problemas de clase, básicamente en relación a los empleos y los sueldos, jornada de trabajo. Eso era un poco lo que buscó el movimiento obrero, forzar a la institución, a la institucionalidad, a dar respuesta a los problemas del trabajo. Y partiendo de una concepción que se pierde con el tiempo, de que la sociedad está estratificada y que hay personas que viven de un sueldo y que si no tienen ese sueldo no pueden vivir, no pueden llevar el salario a sus casas para poder tener una calidad de vida. Entonces había un distingo muy nítido entre aquellos que eran dueños de los medios de producción y los que solo disponían de su fuerza de trabajo para obtener un salario. Entonces ese distingo con el tiempo como que se borra, se hace poco nítido. Y tiene varias razones, ¿eh? Yo creo que hacernos a todos de alguna forma propietarios de cualquier cosa, de fundamentalmente temas que para muchos es muy relevante, como es la casa, la vivienda, el automóvil, hace de que todos hoy se sientan propietarios y como que un poquito alejado de esta concepción primera de los tiempos del siglo XX, de que solo teníamos un salario para vivir. Y claro, se ha desdibujado el mundo del trabajo, y eso trae sus complejidades, porque ya la gente no siente la necesidad de unirse para conseguir objetivos. Entonces como que el sindicalismo pierde la fuerza que tenía en antaño, y de alguna forma este modelo neoliberal
descompone la subjetividad humana, transformando a todos, ahora nos sentimos todos emprendedores, todos nos sentimos clase media, ya nadie se siente trabajador, trabajadora. Han desdibujado un poco el rol que tenemos, porque lo seguimos teniendo, es decir, todos aquellos que vivimos de un salario, seguimos siendo trabajadores, trabajadoras, al margen que nos inventen esto de ser propietarios o emprendedores. Los que viven de un salario son trabajadores o trabajadoras, esos son. Pero la subjetividad sin duda han logrado de dibujar este modelo neoliberal y creo que eso también ha afectado al sindicalismo. Por eso, no obstante, todo el tiempo transcurrido desde el plan Piñera, este plan laboral que hasta aún permanece en este país, desconociendo derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, no se altera, no se cambia fundamentalmente. Y yo soy de aquellos que creen que efectivamente a mayor derecho de los trabajadores y trabajadoras, mayor profundidad de la democracia. Y creo que esa relación justamente se pierde. Entonces hoy los trabajadores y trabajadoras tienen menos derechos que en antaño, y también eso demuestra, o acredita de alguna forma el estado de nuestra democracia. Creo que faltan muchos derechos colectivos no reconocidos, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, fortalecer el sindicalismo, la participación democrática dentro de las empresas, bueno, tantos temas que lamentablemente cuesta recuperar. Es decir, recuperar la negociación ramal ha sido un esfuerzo que hasta el día de hoy no se logra concretar, pero eso es una demostración palpable de cómo seguimos anclados al plan laboral de Piñera y a todas las grandes reformas o contrarreformas que hizo la dictadura, entre ellas las AFP. Es decir, las AFP creo que hay una claridad de que son un robo institucionalizado, pero ahí está, instalado, ¿verdad? Y todos seguimos rindiéndole pleitesía a las ISAPRES, a las AFP y todos estos creados en dictadura. Yo creo que el sindicalismo está muy afectado en este siglo XXI y lo va a seguir mientras no se reconozcan los trabajadores y trabajadoras como los transformadores de la realidad, no se sientan protagonistas de la historia y sientan que cada uno mata su propio toro y no le importa el quehacer de los demás. Vamos a seguir en esta orfandad en el sindicalismo. Finalmente ese es como la gran herencia de la dictadura, ¿no? Lo que va a perdurar quizás por cuánto tiempo más, el individualismo, el que ya no me importe lo colectivo, porque simplemente ya no es importante, lo que importa en mi familia y yo y nada más. ¿Cómo uno puede, no sé, a los compañeros que están presentes quizás pueden opinar también, pero cómo uno puede ir cambiando esa mentalidad? Uno lo hace en el entorno, en la familia, con los hijos. En el caso mío, que tengo hijos chicos, trato de ponerles otra mentalidad, pero es tan difícil en un sistema que es ideológicamente capitalista. ¿Cómo le presentamos otro mundo? Es una cosa, ¿qué es un mall? ¿Qué es un McDonald's? ¿Me entiendes? Es complejo. Es decir, que otro mundo posible es claro, es casi inaudito presentarle a los jóvenes, ¿sabes? Yo creo que los jóvenes cada día entienden que la única forma de vida es cómo están ellos mejores, y creo que la esfera colectiva se les desvanece. Yo creo que lo único que aún los mantiene anclados a cierto colectivismo es su familia. Exacto. ¿No? Yo creo que si no tuvieran padre, madre, abuelo, abuela, yo creo que ya se desdibuja entero su apego a la colectividad, y creo que es una enseñanza lamentable, pero yo soy todavía de aquellos que creen que la educación, el arte y la cultura puede ayudarnos a salir de esta orfandad en que nosotros mismos nos metemos. Si al final del día cada uno se refugia en su casa y desde ahí hace todo. Entonces, evitando incluso el contacto con el vecino, con la sede vecinal,
con todo, porque al final del día todos quieren apartarse de lo colectivo, y eso va a la postre a provocar más daños a la socialización, es decir, va a evitar que socialicemos, y igual daña la subjetividad, pero bueno, eso va a ser un aprendizaje duro, como ya lo estamos teniendo, pero en algún momento vamos a entender que la única forma de estar bien, la única felicidad válida es la colectiva. La individual bien poco sirve en realidad. Bueno, y con el mismo tema del tema de las pensiones, ¿no? Que es un tema que no es menor, o sea, ¿cuántas generaciones han ido jubilando con sueldos realmente paupérrimos? Y uno ve que la AFP se mantienen y todo sigue relativamente igual. ¿Cómo se puede visualizar este mismo nuevo mundo que estamos conversando, donde no haya una AFP, donde haya una educación pública realmente fortalecida? ¿Cómo vamos diseñando, según Hugo Gutiérrez, este nuevo Chile que para muchos es el que se tiene que venir, po? Yo creo que la primera pregunta que tú me hacías es el camino. Yo creo que el sindicalismo es la respuesta. Yo creo que ya ensayamos varias respuestas. Ensayamos la respuesta de los partidos políticos como los que iban a llevar adelante las grandes transformaciones, se iban a poner a la cabeza de los grandes cambios. Salimos de la dictadura y los partidos políticos que se mantuvieron haciendo la transición democrática, al final, generaron, profundizaron aún más el modelo neoliberal. Los movimientos sociales que pretendieron ser una alternativa a los partidos políticos que nos estaban ayudando a cambiar la realidad, cada uno actuó en una especie de gueto, con sus propias reivindicaciones, sin incluir las demás. Entonces eran ecologistas, ambientalistas, feministas, de pueblo originario, cada uno con sus propias temáticas. Yo creo que los movimientos sociales fueron esa respuesta a la incapacidad que tenían los partidos políticos de en realidad tomar en sus manos la transformación social. Y claro, lo que en antaño habían tomado en sus manos, hacerse cargo de al menos un tema relevante como era la contradicción fundamental de la sociedad, que era el capital trabajo, que era el movimiento obrero, el sindicalismo. Ellos estaban ausentes y están ausentes. Yo creo que la tasa de sindicalización no alcanza más allá del 20% a nivel nacional, es decir, es escasísima las personas que están, los trabajadores que se encuentran sindicalizados o asociados. Eso es una demostración palpable de los tiempos que corren, pero yo creo que la respuesta está por ahí. Yo creo que los partidos han abandonado a los trabajadores y trabajadoras, los movimientos sociales han creído que ellos y sus demandas específicas son la solución, tampoco lo fueron. Entonces yo creo que lo que hay que volver es que el trabajador, la trabajadora vuelva a sus sindicatos, vuelva a sus asociaciones, vuelva a agruparse. Que yo creo que es ahí donde está la respuesta a la que yo creo que es el camino. Hay que volver a los orígenes, y estos orígenes están en los trabajadores y trabajadoras de este país y de todos los países. Yo creo que son los que verdaderamente van con el humanismo por delante, son los capaces de unirse porque entienden lo que es vivir de un salario, y que sin salario no se vive, no se come, no se alimenta la familia. Entonces es fundamental volver al sindicalismo y volver a agruparse los trabajadores y trabajadoras. Don Fernando tenía una consulta. ¿Está bloqueado, don Fernando? Okay. Ahí sí. Hugo, gusto de saludarte. Te veo por ahí a veces sin filtro. ¿Cuál sería el incentivo en estos tiempos, en el siglo XXI y en algunas décadas más? ¿Cuál sería el incentivo para volver a cautivar nuevamente a los trabajadores a sindicalizarse? Es una muy buena pregunta. Es decir, yo creo que el atractivo está en que sepan de que justamente a través del sindicalismo es que pueden construir o ayudar a construir una sociedad
diversa a la que se vive. Yo creo que hoy la sociedad de la entretención, que es la sociedad en la que vivimos, donde cada uno busca la forma de pasarla bien, ¿verdad? Se termina descuidando los derechos. Y yo creo que hemos entregado muchos derechos que es necesario recuperar. Entonces yo creo que ¿dónde está el incentivo? El incentivo es entender que es en el colectivo donde se recuperan los derechos y se vive mejor. Yo creo que la entretención lo que nos hace es perder el camino de la vida digna. Porque al final del día la gente por entretenerse, por estar con su sentido en otro lado y no preocupado de lo real, es porque la entretención tiene como objetivo eso, hacernos olvidar de cuál es el sendero que tenemos que recorrer. Y lo logran, porque esta es una sociedad de entretención, si efectivamente está todo hecho para que nos entretengamos, ¿verdad? Ahí está en Netflix de todos los días, la película al pie del cañón, el bar que siempre ha estado y que sigue estando para que lo olvidemos de los dolores diarios. Entonces yo creo que hay que retomar, pero yo creo que igual se requiere un sindicalismo distinto. Yo creo que el sindicalismo chileno lamentablemente ha estado muy permeado por la corrupción y eso ha hecho un gran daño, ¿verdad? Yo creo que el dirigente sindical esté dispuesto o disponible a hacer cualquier cosa con tal de echarse más plata al bolsillo, más que lo que se echan los otros trabajadores. Las negociaciones colectivas se vuelven prácticamente una forma de cortar, de destazar el animal. Entonces, creo que el incentivo es que al volver al sindicalismo se recuperan derechos que nos llevan a una vida realmente digna y mejor. Entonces, claro, pero eso tienen que verlo los trabajadores y trabajadoras. Y no solamente asociar los derechos a una negociación colectiva que les pase más dinero. Porque al final del día todo es eso, ¿verdad? No está asociado a mayor cultura, a más posibilidad de estar ser parte, no sé, de un protagonismo que transforme la sociedad. No lo tienen en mente. Entonces, los incentivos para mí siguen siendo de que el trabajo colectivo permite acceder a mejores derechos que nos dan una vida más digna, no necesariamente asociado a más ingresos económicos, sino a tener la posibilidad de que en el colectivo uno también crece como persona, se realiza como tal, y creo que la ausencia de los seres humanos de ese trabajo colectivo en realidad los castra. Yo creo que un ser humano disociado de lo colectivo es un sujeto castrado. Y eso es lo que vemos, son sujetos, la servidumbre humana aumenta en la medida que el sujeto se aísla. Y creo que la única forma de socializarlo es a través de algo que lo socializas obligatoriamente, como el trabajo. Pero ahora tiene que socializarse de manera clara, es decir, que vea que el trabajo socializa y que a través del trabajo también puede tener una mejor vida, una vida más digna, y creo que ese debería ser el mejor incentivo para todos y todas. ¿Puedo? Bueno, yo tengo mis años y en el Instituto Nacional, quinto año, tuve clase de educación cívica y mi profesor fue don Patricio Elwin. Y echo de menos, después se perdieron esa enseñanza de educación cívica. Creo que debería reponerse para dos cosas: para enseñarle al joven a ser ciudadano y además a enseñarle a ser trabajador. Y en el trabajador incluir justamente manejando, obviamente, en forma equilibrada los conceptos para no ser calificada como una enseñanza orientada para ciertos fines políticos, sino que enseñarle las dos cosas: a ser ciudadano y a ser trabajador como tal. Eso. Yo concuerdo contigo, es decir, efectivamente esas clases en principio son necesarias.
pero hoy por hoy yo creo que esa enseñanza tiene que ir unida no solo a enseñar qué es ser un buen ciudadano, sino también a un ciudadano crítico. El pensamiento crítico es fundamental, si no vivimos justamente recreando permanentemente esta sociedad de la entretención sin incorporarle nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, nuestros propios cuestionamientos. Entonces, claro, desarrollamos un pensamiento crítico muy burdo, este que se expresa en las redes sociales, donde en lo personal me matan todos los días como 50 veces, ¿verdad? Me putean a mi madre 1000 veces, me queman la casa otras 100 veces más. Entonces, claro, porque no hay una capacidad argumentativa. Entonces yo creo que a veces recurrimos a la violencia y los pueblos recurren a la violencia porque no tienen capacidad de articular argumentos para defender sus posiciones. Entonces siempre creen que lo mejor es eliminar al otro, eliminarlo físicamente, ¿eh? Es decir, porque tienen las incapacidades propias de desarrollar un lenguaje, una retórica, una capacidad de persuasión. Entonces creen que la mejor forma de persuadir al otro es eliminándolo físicamente. Es decir, ese es el pensamiento, y eso se lo vemos en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la guerra, sino en el ámbito cotidiano, ¿verdad? Con toda esta forma de combatir la delincuencia, ¿verdad? No estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de gente que hay que matar. Entonces, claro, desarrollamos un lenguaje porque somos capaces de un diseño institucional, y no lo podemos tener porque este diseño institucional que tenemos es un diseño de la Guerra Fría, es un diseño del amigo-enemigo, es un diseño de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, obviamente, la respuesta que da este sistema y cuando hablamos del sistema hablamos de las personas que están en el engranaje. ¿Y esos quiénes son? Son las personas que habitamos este país. Entonces, las respuestas que sabemos dar son respuestas desde la violencia. Entonces queremos vivir en paz, queremos un país pacífico, pero la única respuesta que sabemos dar son respuestas discriminadoras, respuestas violentas, y así lamentablemente no se construye un país. Hugo, hay un fascismo cultural instalado en Chile. Estoy pensando, incluso hasta un nazismo, pensando en el odio hacia el inmigrante, por ejemplo. Bueno, el fascismo es una respuesta del capital, es decir, no tiene ninguna otra explicación mayor. Es cuando el capital está muy angustiado, no tiene, se sabe complicado para reproducirse tranquilamente, es decir, explotando a la gente de manera en paz. Entonces vienen estos diseños de políticas de guerra a fin de someter a una población que se indisciplina. Entonces, bueno, eso es muy propio de un capital cuando se ve muy complicado en su existencia y reproducción. Y hoy, por supuesto, el capital hegemónico, que es el capital norteamericano, se ve muy apretado. Está complicado porque le han surgido otros países que le disputan, es decir, compiten a nivel internacional y con sus propias reglas, es decir, con las reglas de este orden internacional económico. Entonces se ven apretados, se ven complicados, y entonces ellos creen que la única forma de poder seguir reproduciendo su capital en tiempos complejos es reproduciéndolo a través de la guerra. Y la guerra produce grandes, aunque parezca extraño, grandes utilidades, ¿verdad? El complejo armamentístico norteamericano, ¿verdad?, que es privado por lo demás, produce grandes ganancias a Estados Unidos. Entonces, cuando está este mundo lo tiene muy apretado Estados Unidos, para salir de las problemáticas asusa guerras, ¿verdad? A nosotros nos asusan las guerras internas en contra de nuestros propios países latinoamericanos, en contra de una supuesta delincuencia, nos hace armarnos, y así venden todas las armas ya subutilizadas que tiene Norteamérica, que ya están añejas, que están obsoletas. Tienen que buscar a algún imbécil que las compre. Entonces encuentra que los países latinoamericanos compren esas armas, mientras le manda armas modernas a Israel, a Ucrania. Bueno, eso o se prepara para la invasión en Taiwán por parte de los chinos. Bueno, todas estas cosas
que son parte de la geopolítica, hace que efectivamente estemos en un mundo muy complejo, pero básicamente porque tenemos al hegemón muy complicado en términos de existencia y reproducción de su propio capital. Y de ahí que el fascismo se le hace necesario para usar guerras, y básicamente guerras inventadas, como toda esta llamada guerra contra la delincuencia, que no es más que venta de armas por parte de Israel o Estados Unidos a estos pobres países idiotas que las compran, como ahora ocurrió con Milei comprando unos aviones de segunda mano a Dinamarca, que tiene repuestos ingleses o norteamericanos. Bueno, todas esas idioteces son producto justamente de lo que le estoy comentando. A ver, Hugo, a ver, en la lucha social de los trabajadores del mundo, partiendo por el siglo XIX, jornadas extensas, condiciones laborales insufribles, que después, justamente a raíz de los movimientos sociales, apoyados por la legislación correspondiente, han ido un poco, digamos, mejorando, por decir así, las situaciones laborales. Un trabajador de ahora a lo mejor tiene condiciones laborales, no digo de sueldo, sino que condiciones laborales, la legislación en su tiempo, la ley de la silla, la ley de accidente del trabajo, etcétera, han ido un poquito mejorando las condiciones laborales. Ese mejoramiento a lo mejor no sería también una causa ya de preocuparse un poco del tema sindical, si en su oficina, en su fábrica, tiene condiciones laborales muy distintas a las de 50 o 80 años atrás. No, es claro de que la producción fordista, digamos, esa de miles de trabajadores en un galpón o cientos de trabajadoras en una fábrica textil, eso ya parece ser tiempos idos, pero creo que de igual forma las personas que viven de un salario viven cierta precariedad, porque al margen de que hoy las condiciones de vida son mejores, me parece que eso demuestra que efectivamente es posible vivir mejor. Y si uno compara el estado neoliberal con el estado de bienestar que había hace algunos años atrás, obviamente los derechos de las personas, particularmente aquellos que tuvieron la posibilidad de vivir en el estado de bienestar, estas son muy paupérrimas. Es decir, efectivamente hay mejores condiciones, producto de que, y yo soy en ese sentido, yo creo que creo en la evolución humana, creo en el progreso humano. En consecuencia, no creo que siempre vamos a estar discutiendo por la ley de la silla, sino que era obvio que eso tenía que superarse. Y así como hoy vamos a tener dentro de unos meses más 40 horas laborales, ¿verdad? Y después van a haber, pero ahora baja solo a 44, después a 43, y así hasta llegar a 40 el 2026, creo. Y claro, las condiciones sin duda van mejorando, ¿ah? Y eso es producto justamente de que la institución se hace cargo de los problemas del trabajo, y eso me parece que es correcto. Ahora, que se puede estar mejor, por supuesto que sí. Es decir, yo creo que a mí todavía me duele particularmente que en mi región, Tarapacá, de donde fui muchos años diputado, tuviéramos que estar permanentemente contribuyendo a un bingo o a una lota para juntar dinero para una operación cara. Es decir, un Estado que no asegura a cada uno de sus integrantes al menos el derecho a la salud, a mí me causa cierta molestia, digamos, por decirlo de manera de baja intensidad. Lo mismo con respecto a los derechos que tenemos en la educación, el arte y la cultura. Yo creo que también ahí es algo porque no es suficiente recibir un sueldo que pueda ser medianamente digno, sino también la posibilidad de acceder al arte y la cultura, porque al final del día el ser humano es algo más que solo comer y ir al baño, somos algo más que eso.
Entonces yo creo que igual nos tratan como si fuésemos sujetos con muy pocas ambiciones en el ámbito cultural y artístico. Y yo creo que todos podemos tener todos tenemos derechos, no a ser solamente consumidores de cultura, sino también ser protagonistas de la cultura y del arte y de la educación. ¿Ah? Yo creo que hoy cada día yo soy de lo que cree que junto a esta revolución tecnológica, cultural, hay revoluciones que le están permitiendo vivir a la gente mejor. Yo creo que hay una revolución etaria evidente, ¿sí? Yo creo que la gente está viviendo mucho más años. ¿Verdad? En los años 50 se vivía 50 años. ¿Verdad? 1950 la esperanza de vida era hasta los 53 años. Hoy estamos en el año 2024 y la esperanza de vida ya es cerca de los 90 años. Y posiblemente durante este siglo se pase los 100 años de vida. ¿Verdad? Entonces hay una revolución etaria. Y por supuesto, eso de la viejetud, ¿verdad? Tratar de viejo también es un sinsentido. ¿Verdad? Y por eso que a veces cuando creen que los jóvenes son los que tienen que conducir al mundo, no se dan cuenta que esta revolución etaria está llevando a que la gente viva más tiempo, que pueda ser más aportativa con su edad y no excluirla, ¿ah? Con rótulo de viejo, anciano. No, yo creo que a veces una de las cosas que más critico de las percepciones que hoy hay, sobre todo con respecto a que los jóvenes podían hacer los cambios y son los jóvenes los que podían entender mejor. No, yo creo que eso ya está trasnochado. La revolución etaria está presente, obviamente. Y también hay una revolución alimentaria que cada uno ya está entendiendo que hay cosas que antes se echaba a la boca y la digería y que la hacen muy mal. Yo creo que ya hay mucha gente que está dejando de fumar, hay mucha gente que ya el alcohol lo tiene más dosificado, ¿verdad? Que se echa menos carne, es decir, ya hay un entendimiento de que tenemos que cuidar el cuerpo. Antes el cuerpo era maltratado y no importaba, y después, y claro, pero igual está presente la diabetes, están los problemas cardíacos, pero bueno, yo creo que todavía hay aprendizajes por ahí que hay que hacer, pero a mí me parece que hay cambios relevantes que se están haciendo en la sociedad, producto del desarrollo mismo de la ciencia y la tecnología. Y creo que así también hay mayor conciencia de que el trabajador o la trabajadora debe ser mejor tratado. Y eso lo vamos a ver en el curso también en Chile, en el curso de los próximos meses. También va a tener que en Chile, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT, que excluye ya permanentemente cualquier tipo de violencia de género, y que todas las reparticiones públicas van a tener que tener sus reglamentos, todos van a tener que tener formas de aprendizaje, una cultura para que los hombres y las mujeres no se traten de manera distinta en el trabajo, ¿verdad? Porque el género no tiene que ser motivo de maltrato de uno al otro. Entonces son tantas cosas que estamos aprendiendo y que yo creo que son nuevas y que son parte de la posmodernidad que por supuesto uno tiene que aplaudir. Pero todavía creo que la pérdida del estado de bienestar, yo creo que el estado de bienestar demostró, yo sé que el estado de bienestar fue una concesión que hizo el capitalismo al bloque soviético, al socialismo. Pero también demostró que ese estado de bienestar es posible dentro del capitalismo. Es decir, el capitalismo puede ofrecer mejores condiciones de vida a todos y a todas. Yo sé que el capitalismo es una parte, es un estadio del desarrollo de la humanidad y va a tener que ser superado por otro estadio más reconocedor de derechos y más respetuoso. El estadio de la humanidad, el capitalismo puede ser mejor. Alguien se le incorporó un sonido de celular, parece.
Bueno, aprovechamos de saludar a Francisca Simpson, ella es abogada, Hugo, de nuestro sindicato. Fran, si está por ahí. Hola Harold, hola Fernando, hola Hugo, ¿cómo están? Muy bien, Hola, gracias. hola Fran. ¿Tendrá alguna consulta? Aquí atenta, escuchando Hugo. Interesante. Sí, está muy importante porque Hugo está abordando justamente las bases, lo que es el ABC de este sistema, po, ¿no es cierto? Esa es como la idea y la profundización misma porque este país, en el fondo, Hugo, para hacer un poquito de memoria, fuimos experimento neoliberal, pues acá se aplicó el neoliberalismo como en ninguna parte del mundo. ¿Cuánto de eso va a cambiar? O ya ha cambiado, pero ¿cuánto de eso finalmente vamos a terminar de enterrar y formar esta sociedad más de bienestar? ¿Se está muy lejos de eso? ¿Vamos para allá? ¿Cómo lo ven en cuanto al tiempo? Mira, yo creo que siendo optimista en el desarrollo de la humanidad, y claro, uno esperaba que el siglo XXI fuese un siglo distinto, ¿verdad? Fuese un siglo en que el orden internacional fuese justo, solidario, receptivo de los derechos humanos. Y mira en el siglo XXI que estamos metidos. Es decir, la guerra por doquier. Yo creo que nunca habíamos imaginado que íbamos a asistir a un genocidio por televisión. Es decir, es lo más terrible que se puede ver y presenciar, y con la complicidad prácticamente de todos los países, de todos los estados. Entonces, claro, este siglo XXI resultó tan complejo como el siglo XX, o está resultando igual de complejo que el siglo XX. Y creo que igual hay que seguir instando por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo creo que la clave, al menos para mí, como abogado de derechos humanos que he vuelto a hacer, es seguir instando porque los derechos humanos sean, yo diría, el mínimo que todos y todas debemos respetar. Yo creo que si hay un mínimo civilizatorio, es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y lamentablemente este mínimo civilizatorio no existe, no se entiende. Y creo que el neoliberalismo, como expresión barbárica del capitalismo, es una denostación permanente de ese respeto irrestricto a los derechos humanos. Y creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la urgencia de que ese mínimo civilizatorio exista. Si no, el ser humano, no obstante todo su desarrollo racional, intelectual, que le ha permitido el desarrollo de la técnica, la tecnología, la ciencia, queda en nada. Y pueden ocurrir las peores catástrofes aún, si es que no somos capaces de decir hasta ya está bueno. Pero yo creo y sigo creyendo de que los trabajadores y trabajadoras tienen un rol destacado que cumplir en organizar a la gente y hacerle tomar conciencia del momento histórico que están viviendo. Don Fernando, por favor, tiene una consulta. Hugo, aprovechando estos momentos únicos de poder conversar contigo, tú que conoces del mundo sindical y del mundo, ¿qué modelo, qué forma de sindicalismo crees tú que es uno de los más cercanos a los cuales Chile podría asimilarse en el tiempo? Mira, yo no he hecho un estudio del sindicalismo a nivel mundial. He estudiado, por supuesto, gustosos los movimientos obreros a nivel nacional, latinoamericano y mundial. Creo que el sindicalismo, los sindicatos, es una buena fórmula de agrupación de los trabajadores y trabajadoras. Lo que yo creo que han perdido un poquito la perspectiva política de lo que tienen que hacer. Yo creo que
y esto no por ser autorreferente, pero cuando yo fui convencional constituyente, creo que una de las normas que yo estimé más relevantes y fui una persona que dijo justamente por esta sola norma, es imposible aprobar este texto propuesto. No se puede aprobar porque esta norma en definitiva cambia la relación que se produce al interior de las empresas. Y era la norma que incorporaba a un trabajador dentro del directorio de las empresas públicas y privadas. Es decir, era una forma incipiente de democracia interna. ¿Por qué? Porque ese trabajador nombrado por su sindicato o por su asociación para que esté dentro de la dirección de la empresa o dentro de la dirección del organismo que le corresponde, por supuesto trae complejidades a un empresario que le gusta manejar su negocio sin que nadie se meta, sin que nadie le diga, oiga, pero mire, sería bueno que con respecto al tema de horas de trabajo o de salario pueda tomar esta otra medida, es decir, porque el trabajador estaría inserto dentro de la toma de la decisión empresarial u organizativa. Y eso, por supuesto, ningún empresario en Chile iba a aceptar de que un trabajador o trabajadora esté dentro de la estructura de dirección de la empresa. Por supuesto, había muchas normas más que también iban a impedir el derecho a la huelga como un derecho de autodefensa ante cualquier evento, sin necesidad que estuviese incorporada dentro de la negociación colectiva. La existencia de negociaciones colectivas, ramales, comunales y regionales, que eran unas cosas novedosísimas. Pero claro, todo ese sindicalismo que iba a surgir de ahí, claro, iba a permitir poner en igualdad de condiciones, o intentar al menos, no totalmente, pero sin duda algo hacía, que poner en igualdad de condiciones al trabajador, trabajadora con el empleador. Y eso no iba a ser nunca aceptado. Entonces, ¿qué sindicalismo hay? Es aquel sindicalismo que entienda la importancia de democratizar todos los espacios. Porque si no tenemos democracia en la sociedad es porque tampoco tenemos democracia en el lugar en que estamos 8 horas, eventualmente, que es nuestro espacio laboral, donde si en ese espacio laboral no hay forma de discutir ideas y tomar decisiones como colectivo, la democracia final social importa un carajo, no tiene la mayor relevancia. Entonces yo creo que poca importancia le hemos dado a la democracia en nuestro lugar de trabajo. Y es por ello que al final del día tampoco le damos importancia a la democracia a nivel social, como demanda social. Y por eso yo decía al principio de este conversatorio que lo agradezco, porque creo que es la primera vez que converso sobre temas personales o preguntas que me hacen respecto a ciertas ideas que eventualmente uno puede tener. Siempre he creído que a mayores derechos de los trabajadores y trabajadoras, mayor democracia. Van unidos. Y por eso que a menor derecho de los trabajadores y trabajadoras, menor democracia en la sociedad. Y eso es lo que tenemos, lamentablemente. Hugo, ya para ir quizás finalizando por el tiempo, no puedo no hacerle esta pregunta, que también tiene que ver con lo personal, pero quizás más con lo partidista. Desde los medios de comunicación, lo digo como periodista, exacerbado anticomunismo que existe en Chile. Toda la bataola que se armó con que Carol Calíora fuera, ¿no es cierto?, presidenta de la Cámara, como que ella tuviese la capacidad o el interés o la potestad de liquidar el Congreso. O sea, se llegó a decir esa imbecilidad, disculpando la expresión. O sea, yo creo que los comunistas han demostrado hace bastante tiempo que están dentro del juego democrático y se ha demostrado que así es. Entonces, ¿por qué existe desde los medios de comunicación mucho anticomunismo? Como, ¿me entiendes? Que lo encuentro terrible. ¿Qué opinas sobre eso? Y a pesar de eso, también destaco que el Partido Comunista es el que tiene más militantes actualmente en Chile.
Es un dato no menor. Una por otra. Mira, yo creo que el capitalismo tiene claridad en quiénes son sus enemigos y ve en el comunismo, en cualquiera de sus formas, incluso la teología de la liberación también fue rotulada de comunista. Cualquier dirigente social que alce la voz en defensa de sus trabajadores, o cualquier presidente de junta de vecinos que le reclame al alcalde algo, recibe el rótulo de comunista sin serlo. Pero es porque al final del día el capitalismo desarrolla una retórica de que todo aquel que cuestiona las condiciones de reproducción del capital es un comunista. Entonces al comunista lo han llenado de un contenido de perversidad necesario para descalificar no a comunistas, sino para descalificar a todo aquel que se oponga a las formas territoriales que reúna la reproducción del capital. Entonces, más allá del anticomunismo, en realidad es una estigmatización a todo ser humano, a todo aquel ser humano que reclama ciertas condiciones de status quo. No olvidar que John Lennon fue allá en Estados Unidos, fue considerado comunista, Charles Chaplin también. Tantas personas que por el solo hecho de decir que no está de acuerdo o plantear una posibilidad de unidad de los trabajadores y trabajadoras es considerado un comunista. Entonces para el capital es más fácil hacer una caricatura de un sujeto malo y después a todos aquellos que para ellos son malos meterlo dentro de esa caricatura. Y le da resultado. ¿Por qué? Porque también se brinca muy bien con la doctrina de la seguridad nacional, con la construcción del enemigo, del aquel que hay que proscribir. Y claro, y como acá en Chile nos damos cuenta de que los integrantes del Partido Comunista de Chile no son esa perversidad, entonces hace que muchos se incorporen a sus filas porque saben de que ese estigma, esa caricatura que hace el capital es falsa. Es decir, yo conozco cientos si no miles de comunistas y puedo decirle que Volodya Teitelbaum no era ningún monstruo, era un artista, era un literato, a los que me ha tocado conocer, tantos más que he conocido a lo largo de mi historia como comunista, y yo creo que nadie podría decir eso de Víctor Jara, ni de Gladys, ni de nadie. Es decir, creo que el capital logra con su medio de comunicación construir esta caricatura que le da bastante éxito por lo demás. Y creo que lo que pasó lamentablemente con Carol y sigue pasando es producto de esas odiosidades que fortaleció la dictadura militar, cívico-militar y que lamentablemente en transición, producto de la exclusión que hubo durante 20 años del Partido Comunista durante transición, eso también contribuyó a estigmatizar aún más a la militancia del Partido Comunista y a muchos que son comunistas sin estar en el partido, porque créanme, ahora conozco cientos, si no miles, de personas que también se consideran comunistas sin ser militantes del Partido Comunista, y se puede ser, por supuesto. De hecho, Carlos Marx nunca perteneció a ningún partido comunista, y alguien le va a quitar el rótulo de comunista. Yo creo que no. Es decir, es obvio que se puede ser comunista sin ser militante de un partido comunista. Y ahí está el buen ejemplo de Carlos Marx, que fue un muy buen comunista sin haber pertenecido nunca a ningún partido comunista del mundo. Tremenda respuesta, don Hugo, muchas gracias. Bueno, Fernando, Francisca, ya nos vamos despidiendo. ¿Alguna pregunta quizás última? ¿Quizás? Aprovechando que está Hugo. Por acá nada. Ya. Oye, pero un gusto tu respuesta, Hugo. No, es extraño como la gente individualiza o señala con el dedo tan fácilmente por ciertas creencias de las personas. Eso me llama pero profundamente la atención.
O sea, una persona es buena o mala, o es de un partido u otro, conforme a sus expresiones, y eso es socialmente muy triste. Sí. Yo mismo me dice, tú soy el comunista de la familia, por ejemplo, porque tengo ideas parecidas a Hugo, ¿eh? Entonces, es así, yo creo que se repite en muchas partes. Exacto. Somos las ovejas negras. Sí, claro, todo el rato. Pero más blancas que negras, más blancas que negras. Sí, de todas maneras. Pero las ovejas negras no son necesariamente feas ni malas. ¿Ah? No, el color no hace bondad o maldad. correcto. Nos vamos a la cultura china del yin yang. Es todo un equilibrio. Exacto. Don Fernando, ¿alguna última consulta aprovechando que está Hugo? Nada que ver, pero a ver, por último, tarea para la casa, Hugo. En un comentario que hiciste sobre el sistema de la AFP, yo estoy en el sistema antiguo, me quedé en el sistema antiguo, me siguen descontando el 22% de mi sueldo. ¿Qué habría pasado si en 1981 se hubiese mantenido ese mismo porcentaje de imposiciones, 20-22% según las cajas, y no el 10%? ¿Habrían tenido los trabajadores el doble de pensión? Yo creo que el sistema de reparto tan estigmatizado es el sistema que están volviendo los países. ¿Ah? Yo el otro día estuve en un seminario internacional sobre defensa de la seguridad social y me sorprendía los países que estaban. Yo no sabía que México también había creado algo parecido a las AFP, lo mismo que Brasil, y que hoy estaban, y también que Colombia, Brasil, México, tenían este sistema de AFP. No tenía conocimiento, pero también estaban haciendo una serie de reformas relevantes para ya ir volviendo de a poco al sistema de reparto. Creo que es el único que garantiza que la persona tenga una jubilación digna. Y esto por lo que dijo, creo que uno de los panelistas señaló con mucha claridad que un sistema público de seguridad social no es sistema de seguridad social. Es decir, no puede haber un sistema de seguridad social basado en la utilidad del privado, porque ese privado sí o sí va a tender a utilizar esos recursos que le son proporcionados. ¿Qué es lo que pasa con las AFP? Es decir, la AFP le entregas millones de dólares y que tienen ellos, y por supuesto no la tienen aposado, lo tienen entregándolo como crédito a los bancos, lo mueven en el sistema bancario, en el sistema financiero mundial. Entonces, esos dineros, y después si uno pierde en esta especulación, pierde uno, y por supuesto nunca pierde las AFP, quien siempre te cobra la administración de esos fondos, aun cuando administren mal. Entonces, claro, un sistema de seguridad social privado no es sistema de seguridad social. Y por eso la necesidad de terminar con las AFP, y lamentablemente, producto de las correlaciones de fuerza dentro del Parlamento, eso no va a ocurrir, porque si ya algo ya no está, no es solo que el 6% no va a ir a estos pozos, sino que va a ir un 3% nomás para la ayuda intergeneracional y un 3% va a las cuentas de ahorro individual, sino porque el ente público de administración ya desapareció. Es decir, lo que iba a permitir terminar con las AFP como administradora de los fondos de pensiones, esa administradora ya desapareció ya. Y para mí lo más relevante no era qué se hacía con el 6%. Ese 6% nunca ha sido del trabajador, ese 6% del empleador. Pero lo que era para mí relevante era cómo terminábamos con las AFP, como administradora del fondo de pensiones. Y eso ya se fue al tacho de la basura. Que para mí era sin duda, ese órgano era el que realmente importaba. Y que ya no está. Y si algo valía la pena esta reforma era ese aspecto. Yo creo que, así como la tendencia mundial es volver al sistema de reparto, creo que para allá también, lamentablemente más tarde que temprano,
vamos también volver como país. Perfecto, Hugo, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando. Fernando, Francisca, a todos los que pudieron participar. Tuvimos algunos detallitos técnicos, pero salimos adelante igual. Gracias por la paciencia de ustedes, chiquillos. Hugo, bueno, antes de despedirnos, sus palabras a todos nuestros compañeros y compañeras que de Arica Magallanes pertenecen a los sindicatos profesionales de CONAF. Sus palabras. Bueno, primero que todo, como corresponde, es agradecer esta posibilidad de conversación, ¿verdad? Porque siempre yo creo que hacer democracia es dialogar y es llegar a acuerdos. Por eso cuando uno ve que en el Senado los acuerdos que tenían no los cumplen, uno se da cuenta y dice qué tipo de democracia construyen estos si no son capaces ellos mismos, los políticos, de respetar sus propios acuerdos. Entonces, la democracia es eso, dialogar y llegar a acuerdos y cumplir los acuerdos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la política chilena, lamentablemente, eso está muy venido a menos, y por eso tenemos el país que tenemos también, donde creen que la respuesta es la violencia institucional y no la política orgánica, porque a mí me interesa justamente la solución a los problemas, no crear más problemas, ¿verdad? Toda sociedad es esencialmente conflictiva, eso es inevitable, ¿verdad? El tema es no transformar los conflictos en problemas. Y aquí, en vez de solucionar los conflictos, agudizamos, generamos problemas y los agudizamos. ¿Por qué? Porque la solución que pretendemos darle a esos conflictos que se transforman en problemas, porque no le damos la solución correcta, es creer que la solución a un conflicto es la violencia institucional. Y yo sigo creyendo que la respuesta a la conflictividad social, para que no se transforme en un problema esa conflictividad, es la política. La política que está venido a menos, porque justamente los que deben azuzar para llegar a acuerdo, azuzan por recurrir a la violencia. Entonces, claro, yo sigo creyendo que los trabajadores sindicalizados, unidos, pueden llegar a mejores acuerdos con el empleador. Y por eso que yo insto al sindicalismo como una forma de darle soluciones a los conflictos sociales de la mejor manera, que es la manera democrática. Y eso es dialogando y llegando a acuerdos. Por eso yo los felicito que hagan estos conversatorios y muy agradado de que me hayan invitado a conversar de temas que creo nunca había conversado, porque ustedes me han preguntado sobre lo que yo pienso sobre ciertas cosas, ¿verdad? Sobre las que he reflexionado en muchas oportunidades. Así que muy agradado de permitirme dar estas opiniones a todos ustedes y que tengan muy buen pasar y felicitarlos por su sindicalismo. Muchas gracias, Hugo, y espero poder tenerlo nuevamente, pues más adelante sería muy bueno, quizás con otros temas de interés. Bueno, gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Esto fue, por supuesto, la entrevista acá, un conversatorio con don Hugo Gutiérrez. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.